Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, la cual pedimos, Señor, que tú por tu misericordia nos permitas entender y vivir para tu gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar una nueva serie sobre la teología del pacto. Cómo nosotros vemos la progresión de la revelación desde el primer pacto hasta el nuevo pacto y cómo se van desarrollando en esa historia la relación de Dios para con su pueblo. Quiero que leamos como introducción el capítulo 3 de Gálatas para ir, entrando en las generalidades de a qué nos estamos refiriendo. Creo que todos tenemos la idea clara de que hay un primer pacto y hay un nuevo pacto, que algunos llaman Antiguo y Nuevo Testamento, porque precisamente la palabra testamento es la que se utiliza para hablar de esta denominación del pacto. Gálatas capítulo 3, desde el versículo 1, vamos a ir viendo este texto y después vamos a ir viendo hacia atrás, mostrando cómo el tema comienza desde el propio Génesis. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, tenga la palabra fe pendiente, porque los pactos o el pacto por gracia tiene como ese ingrediente la fe. Todos los pactos exigirán del pueblo la fe. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne, habiendo padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces ya va la segunda vez que aparece la fe en el argumento de Pablo aquí. Aparece el oír con fe y después aparece de nuevo el oír con fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. De aquí nos introduce a Abraham. Posteriormente vamos a ver el pacto, cómo Dios hace un pacto con Abraham, al que le da una promesa de una simiente. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la promesa de esa simiente va a concretarse en la persona de Jesús. Entonces nos está uniendo el pacto que Dios hizo con Abraham con el cumplimiento que está en el nuevo pacto. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entonces estamos hablando de creer, estamos hablando de la fe, y que la fe es contada como justicia, es decir, es un pacto basado en ¿qué? En la gracia, ¿cierto? No es Abraham hizo y le fue contado por justicia, sino Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pues es un pacto basado en la gracia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora se introduce Abraham y su descendencia o sus hijos. Entonces nosotros vamos a ver más adelante que en la teología del pacto a esto se le llama una cabeza federal. Abraham realiza un pacto y dentro del pacto van a haber unas bendiciones para aquellos que son sus hijos o su descendencia. De ahí la importancia del concepto herencia. La herencia es para los descendientes, llámense hijos. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, otra vez, esta es la tercera vez que aparece la fe en este argumento sobre la obra de Cristo. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
Miren la importancia de este texto para la unidad de la Biblia. La salvación en el primer pacto fue ¿por qué medio? Por la fe. Y en el nuevo pacto, La fe. si Abraham se salvó por la fe, nosotros nos salvamos por la fe. Estamos hablando del pacto de gracia. Y aquí es donde nosotros creemos que ese pacto de gracia inicia desde que Dios le dio la promesa. ¿A quién fue el primero que Dios le prometió un hijo? A Adán. Entonces nosotros vemos que desde Adán inicia progresivamente el pacto de gracia que se cumple cuando llegó la simiente, el Hijo. Esto es un punto de unidad de toda la Biblia. El punto de unidad es el Hijo. Miren lo interesante, a Adán, con el pacto adámico, se le prometió una simiente, a Abraham se le prometió una simiente, a David se le prometió una simiente, y el Nuevo Testamento habla de que vino la simiente. Pero nosotros vemos todo un desarrollo progresivo que va uniendo la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, con el Hijo que regresa por segunda vez. Vemos un hilo conductor. Toda la Biblia va guiada por el pacto que se va desarrollando a través de toda la historia de la redención. Ahora, ¿dónde comenzó ese pacto? Sería la pregunta. ¿Dónde comenzó ese plan de redención? En la eternidad. Entonces, ya vamos viendo hasta dónde llegamos cuando comenzamos a evaluar el pacto. Porque todos los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. O sea que Abraham sería la cabeza federal de ese pacto, y las bendiciones del pacto caerían sobre toda la descendencia. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Una cita de Habacuc. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ya estamos hablando en el contexto del pacto de gracia, de obras. Estamos hablando en el contexto de Moisés, ¿cierto? Ahora, pero note algo. ¿De cuál maldición es que nos libra la redención en Cristo? Porque muchas personas leen el texto mal. Dice, de la maldición de la ley, y ellos entienden que como si la ley fuera la maldición. ¿Sería consistente decir que la ley es la maldición? No. La maldición es la sentencia que da la ley por la desobediencia. ¿Cuál es la sentencia? La muerte. Ahora, ¿todos nosotros la obedecimos o la desobedecimos? Entonces todos nosotros deberíamos pagar ¿cuál condena? La muerte. De ahí que para que se cumpla la ley y la justicia de Dios debería haber un redentor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, de la sentencia que pesaba sobre nosotros, no la ley, porque la ley, el Nuevo Testamento es claro con decir es santa, justa y buena. El problema no es la ley,
El problema somos nosotros, que no somos ni santos, ni justos, ni buenos. Ese es el verdadero problema. La maldición del aliento es el peso del pecado, la sentencia de muerte que pesaba sobre todos nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y después, ¿cómo sabe usted que lo que estamos diciendo es correcto? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Entonces, ahí maldición es ¿qué? Sinónimo de ¿qué? Del pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Cristo asumió ¿qué cosa? Todo nuestro pecado. Y toda la ira de Dios, su justicia, se imputó a Cristo. O sea, Dios lo castigó en Cristo. Se cumplió la ley, se cumplió la ley. La paga del pecado es la muerte. Un justo murió, pagó. Entonces, por eso aquí vemos que el problema no está en la ley, sino que el problema está en que el hombre no cumplió la ley. ¿Qué hace el Señor? Envía a su Hijo para redimirnos de la maldición. ¿De la maldición cuál era? La sentencia de muerte ejecutada en el Hijo. ¿Dónde se cumplió esa maldición? Todo aquel que es colgado de un madero. Ahí está la maldición cumplida. O sea, la sentencia de muerte fue cumplida. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y miren cómo conecta, ¿cuál es la bendición que Dios le dio a Abraham? La bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condición. Ahora bien, las promesas, si notan, las promesas están en plural, muchas promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias. Si nota algo, dice promesas, pero no dice descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, ya el nuevo pacto, el cumplimiento del pacto de gracia, está diciendo que la promesa que Dios le dio a Adán, a Abraham, a David, se cumplen en uno. Entonces, la promesa del hijo de Adán, en Génesis 3:15, del hijo de Abraham, del hijo de David, se convierte en el hijo de Dios, el hijo prometido, quien realmente va a cumplir la concreción del nuevo pacto. El cumplimiento del pacto de gracia sería el mismo hijo de Dios. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque, y ahora miren la promesa, ¿cuál? Porque si la herencia, ahora la pregunta es, ¿cuál es la herencia? ¿A cuál herencia se refiere aquí? Porque si la herencia depende de la ley, ¿se refiere entonces a qué? Ya no depende de la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de la promesa. ¿Qué fue lo que Dios le concedió a Abraham por medio de la promesa que no depende de la ley? La salvación, la vida eterna, la promesa. Ahora, note algo, otras promesas sí son condicionales, como por ejemplo la promesa de la tierra. Ahí sí, en el pacto de Moisés, Dios le dice al pueblo que voy a dar una tierra, pero si obedeces, permanecerás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si desobedeces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Serían echados de la tierra. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones
hasta que viniera la descendencia. ¿Cuál descendencia? A la que había sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Pregunta Pablo. Dice, no. Ahora, ¿a cuáles promesas? ¿A las condicionales o a las incondicionales? A la promesa de la redención por fe en la sangre de Cristo, la ley no es contraria. A la promesa de un reino temporal para David, de la tierra y de otras, si había desobediencia, Dios la quitaba. Ahora bien, un mediador dice, de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces aquí es donde viene que el pacto de Moisés no tenía como propósito que la ley sirviera para la redención o para impartir vida. Entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuera dada a todos los que creen. La promesa que es por la fe en Cristo para todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo Jesús, de Cristo habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Aquí se está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 3:15. Todas las naciones, sin distinción, judío, griego, esclavo ni libre, todos sois uno en Cristo Jesús. Es decir, se ha cumplido la promesa a las naciones. Dice, así, y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Entonces digamos que en este texto hay un resumen de todo lo que nosotros vamos a referirnos sobre el pacto. Algunas precisiones conceptuales. La palabra pacto, belit, que algunos traducen por alianza, se refiere a un convenio que de forma unilateral Dios celebra con alguien. No estamos hablando de una relación entre iguales. No es nuestra definición de contrato, donde dos voluntades se unen para celebrar alguna negociación. No. Esta definición de pacto es la relación de un señor con un siervo. Es una relación de mayor a menor, donde ahí vemos la gracia. El Señor, que no tiene ninguna obligación, concede promesas de bendición a sus súbditos, y eso solo con la condición de la fe que Él mismo otorga por gracia. Por eso entonces decimos que el pacto de redención, el pacto es un pacto de la pura voluntad de Dios. No aparece ahí la voluntad del ser humano, entre otras cosas, porque ese pacto de redención tuvo origen desde la misma eternidad de Dios, donde el ser humano no tenía ninguna intervención. Cuando Dios escogió salvar al hombre, eso fue cuando, en la eternidad. Entonces ahí el hombre no estaba haciendo ninguna negociación, ni siquiera existía. O sea, ahí no hay, tenemos esta situación lamentable, sálvanos y a cambio te adoramos. Ni siquiera el hombre existía como para opinar o pedir redención. El pacto entonces es un arreglo soberano
una declaración unilateral de la voluntad de Dios a favor de su pueblo. Pero también, como lo veremos, hay pactos que son condicionales y otros que son incondicionales. El pacto de Moisés tenía condiciones para la permanencia del pueblo en la tierra, pero el pacto de redención, el pacto de gracia, no tiene condiciones en lo que tiene que ver con la salvación. Entonces, ¿qué implica un pacto? Pues tiene varios elementos. Hay un rey, ¿cierto? Dios. Hay un reino, entiéndase, dos aspectos. Un pueblo que hace parte de ese reino y un contexto, digamos, geográfico donde vive ese pueblo. De ahí la importancia de la tierra como promesa para el pueblo. Entonces, vemos esos elementos ahí. Esos elementos siempre estarán presentes de alguna u otra manera. Cuando el pueblo no está en la tierra, ¿eso qué quiere decir? Que se ha violado por parte de ellos el pacto y por eso Dios los saca. Esa tierra después se va a convertir en cielos nuevos y tierra nuevas, donde morará un pueblo restaurado y donde el rey estará con ellos cara a cara. Esos elementos siempre estarán presentes. El rey, el pueblo, su reino, su reinado, espacio temporal y el lugar donde se va a ejercer esa soberanía del rey y el pueblo sobre el cual ese rey va a ejercer esa soberanía. Esos elementos siempre estarán presentes. Ese rey ejerce esa soberanía sobre su pueblo basada en su palabra. ¿En qué? En la ley de Dios. De ahí que la ley de Dios, la palabra de Dios, sea un elemento central del pueblo. Es como si fuera la constitución del reino. Esa palabra está ahí. Pero lo que nos aclara el tema es que esa palabra no está ahí como una condición para la entrada del pueblo al pacto, ni como una condición para la entrada del pueblo al reino, ni como una condición para la entrada del pueblo a la redención. No, para eso no fue dada la ley. Eso es lo que Pablo explica en Gálatas. La ley que vino 430 años no invalida la promesa. ¿Cuál es la promesa? La de la salvación por gracia que le fue dada a Abraham. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Hermano. Más que todo, no ya mi Señor, Dios me lo bendiga. Más que todo un aporte. Y es que nos damos cuenta que el pacto no es del hombre por Dios, porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y usted decía, porque eso fue antes de la formación del mundo. Independientemente, el hombre, todo lo que en sí es de Dios, entonces él no podía hacer pacto con Dios. Era Dios con el hombre que por su misericordia hace pacto. Es unilateral, o sea, es de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. O sea, que vemos ahí que muchas personas a veces dicen que hay un pacto con Dios. Eso es un error, porque usted explicaba muy claro el tema de la definición de que es un pacto. Y no cabe la posibilidad de... Cuando hablamos de la ley, estamos refiriendo específicamente a lo que es mandamiento o a los mandamientos. No, al conjunto de toda la legislación mosaica completa. Pero no la Biblia. Todos los mandamientos. Acuérdense que la ley de Moisés dio inicialmente los 10 mandamientos, pero después siguió dándose toda una regulación que quedó compilada en el Pentateuco. Eso es técnicamente la ley. Ahora, después de eso, uno ve que hay voluntad de Dios revelada en el resto de la palabra, y uno podría decir, bueno, que la ley es toda la voluntad de Dios revelada, pero técnicamente sería la ley de Moisés.
los 613 mandamientos según la clasificación. Entonces, hecho esa generalidad, vamos a hablar de los pactos en específico muy someramente para tener una idea, que ya más o menos con cada tal la tenemos, pero cada uno será desarrollado con toda la, digamos, la calma en la futura clase. Esta es la introducción general. El primer pacto del que vamos a hablar es el pacto de redención. Es el que les decía, es el realizado en la eternidad, que después se va a tener su cumplimiento en la historia, en el tiempo. En este pacto de redención no participa el hombre, les decía desde el principio, porque el hombre ni siquiera existía. Veamos Primera de Pedro 19 al 20. Primera de Pedro 1 del 19 al 20, que es uno de los textos, digamos, más claros sobre el tema. Dice que nosotros fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ojo a esto, cuando se dio el plan para enviar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para redimirnos. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Entonces, el plan de redención es la voluntad del Padre y del Hijo de venir a redimirnos, que se da ¿dónde? En la eternidad. Pero se concreta ¿dónde? En el tiempo. Concentrémonos porque aquí comienza el enredo, ¿no? Aquí comienza la parte difícil. Cuando hablamos del pacto de redención, estamos hablando del pacto intratrinitario celebrado antes de la creación del mundo, donde el Padre y el Hijo habían determinado rescatar o redimir al hombre, pero esa redención ocurriría en el tiempo. Gálatas dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirlo. Pero eso no fue porque después de la caída a Dios se le ocurrió que se necesitaba una redención. No, incluso estamos hablando de antes de la caída, antes de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los hijos, bueno, antes de complejo el tema, no lo vamos a meter con la eternidad ni nada de eso. Estamos hablando de que, note algo, si Dios es eterno, sus decisiones, por llamarle de alguna manera, ¿dónde se dan? En la eternidad. La escogencia de Dios para redimir a su pueblo, ¿dónde se dio? En la eternidad, no en el tiempo. Se cumplen en el tiempo. Nosotros fuimos escogidos desde la eternidad, ¿cierto? Pero nosotros fuimos salvos en la eternidad o en el tiempo. Cuando Dios nos llama y nos escoge en el tiempo, se cumple lo que Dios había prometido, ¿dónde? En la eternidad. Entonces, como promesa, digamos, como plan de Dios, ya cada uno de nosotros estaba incluido en la eternidad, pero cada uno recibió su llamado en la historia, en el tiempo, como para hacer esa distinción de cuando hablamos del pacto de redención, estamos hablando de la eternidad. El Salmo 2, versículo 6 al 8 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Estamos hablando entonces de la eternidad, de esa promesa, de esa relación padre e hijo, planeada desde antes, donde después Dios se ríe. ¿Ustedes creen? Estamos hablando acuérdense que el contexto del Salmo es la murmuración contra un rey temporal. Decía,
Mi rey está puesto desde la eternidad, ustedes ni siquiera pueden acceder a eso. Entonces, de eso hablamos cuando estamos hablando del pacto de redención. Y hay muchísimos textos, como el de Efesios, donde dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, escogió enviar a su Hijo. Un texto similar a este de Primera de Pedro está en Apocalipsis, donde dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, de eso estaríamos hablando. Ese sería el pacto de redención. ¿Qué implica qué? Implica a sus escogidos, implica la encarnación, implica la cruz, el nacimiento bajo la ley, bajo de una mujer, como lo dice Gálatas. Debido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. O sea, la encarnación ya estaba desde el pacto de redención, y nacido para llevar nuestros pecados, para ser la simiente. Todo eso que ocurrió en la historia es el cumplimiento del pacto de redención. Entonces, la redención de la humanidad no fue un plan B después de la caída. Siempre fue su propósito eterno. Aunque no entendamos todos los detalles del porqué de la caída y todo lo demás, que es otro tema. El propósito de ese pacto de redención es lo que Gálatas 3 describe como la justificación, la redención, la salvación, el perdón de los pecados. Todo eso hace parte del propósito de Dios con su pacto de redención. En la historia, el primer pacto que nosotros tenemos es el que sucede en el Edén, cuando Dios, bajo una sanción, le dice a Adán: de todos los árboles del huerto no podrás comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese no comerás, porque si comes de ese, ciertamente morirás. Entonces, hay una palabra ahí, comenzando, hay una promesa: toda la bendición que quieras la tienes. Hay una restricción, un mandamiento: de este no comerás. Hay una sanción por el incumplimiento de la palabra o del mandamiento: si comes, morirás. Entonces, ahí hay los elementos, digamos, centrales de un pacto. Vamos a ver Oseas 6:7, donde nos habla de el pacto de Dios con Adán, y dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Traduce la Biblia de las Américas, refiriéndose a que el pueblo ha desobedecido la palabra de Dios, la ley de Dios, como lo hizo Adán. Pero nótese lo curioso del término: no dice han desobedecido mi mandamiento como, sino que dice han desobedecido mi pacto, como lo hizo Adán. Entonces, eso es lo que se conoce como el pacto de obras. ¿Por qué el pacto de obras? Porque la relación de Dios con Adán estaba mediada por un solo mandamiento negativo, por una obra, por un no hacer: no comerás del árbol, ¿cierto? Una obra que no debía ejecutar: no harás eso. Adán era el representante de toda la humanidad, lo que se llama cabeza federal. Una explicación breve de eso es la interpretación que Pablo hace en Romanos 5, donde dice: en Adán todos mueren, la descendencia. Acuérdense que las bendiciones del pacto afectarían también a todos los que vinieran después de él. Incluso si usted ve el relato del Génesis,
En el Génesis se describe, cuando se describe la creación de Adán, se dice que Adán y Eva fueron creados de acuerdo a su imagen y semejanza. Pero cuando usted lee los capítulos siguientes, donde Adán tiene el hijo, dice que el hijo nació a imagen y semejanza de Adán. Ya ven, caído. También lo afectó de ahí en adelante a toda la humanidad. Después Romano nos va a decir que el segundo Adán, que es Cristo, todos los que creen serán justificados en él. Entonces tenemos un representante del pacto de obras, que es Adán, el pacto de gracia, que es Cristo. Y no se puede estar al mismo tiempo bajo las dos cabezas federales. O usted es salvo y está bajo el pacto de Cristo, bajo el pacto de redención, bajo el pacto de gracia, o no es salvo y estaría bajo el pacto de obras, es decir, condenado como Adán antes, después de la desobediencia. Y aquí hay una diferencia con la forma como los presbiterianos ven el pacto y como nosotros vemos el pacto, porque un no regenerado, ¿bajo qué pacto está? No puede estar bajo el de Cristo, bajo el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo, es un hombre natural como el hombre caído. Entonces, no puede crearse la ficción para colocar a los que están bajo la cabeza de Adán, debajo de la cabeza de Cristo, apoyándose en ciertos silogismos ahí pero si es hijo de un creyente, pues Juan, el Evangelio dice, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En ninguna parte de la Biblia dice que si un hijo, que si alguien es hijo de dos creyentes, nace regenerado y con la vida nueva. No dice eso. Nace bajo la maldición del pecado. Carne es. Entonces pertenece al pacto de obras hasta que el Señor lo traslade del reino de las tinieblas al reino de su luz, a estar debajo de Adán para estar bajo Cristo. No hay otra alternativa. No hay otra forma de estar bajo el pacto de redención, sino en la promesa, en Cristo, en la fe. Si ve que todo lo que leímos en Gálatas hace conexión entre la promesa, el pacto y la fe. ¿Cómo entramos al pacto de gracia? ¿Por qué cosa? Por la fe. No hay otro medio, no por las obras. Entonces, todos los que están debajo del pacto de gracia están ahí ¿por qué? Por fe. Y ahí viene el tema con los niños. Si no tienen fe, no se cumple el requisito. Por más independiente que sea. Por más independiente que sea, no se cumple el requisito, porque solamente estarían bajo ese pacto aquellos que han creído. Entonces, a partir de eso, el pacto de obras, bajo el pacto de obras están todas aquellas personas que no se han arrepentido, es decir, que son linaje de Adán, por ponerlo en una categoría. Y bajo el pacto de gracia están todos aquellos que se han arrepentido, que tienen por cabeza a Cristo, hijos de Abraham, como lo dice Gálatas. Entonces, ese es el primer pacto del que hablamos. Hasta aquí el pacto de obras quedó claro. Hemos visto pacto de redención, pacto de obras. Cuando hablamos del pacto de obras estamos hablando de el tiempo ya, o sea, dentro de la creación. Pacto de redención fuera de la creación, para irnos cabeza del pacto o cabeza federal, aquella persona con la cual Dios hace directamente el pacto. O sea, hasta ahí. Muy buenos días pastor. Yo estoy de acuerdo en todo lo que se está exponiendo, pero
quiero confesarle hoy que hay un texto que me vuelve loco, y es 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, donde se dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pareciera que nuestros hijos entran en esa santificación que Dios nos da a nosotros. Es lo que yo quisiera que de pronto se me explicara, que me vuelve loco hasta el día de hoy. Hay que Capítulo 7, versículo 14. Hay que tener en cuenta el concepto de kados asociado ahí con el concepto de la pureza o separación. Nosotros hablamos de kados en dos diferentes sentidos, o de santidad en dos diferentes sentidos. Un apartado dedicado para, y de la santificación interna, que es la obra del Espíritu Santo. Cuando hay un pacto matrimonial, esposo o esposa se han separado del resto para unirse en un vínculo que es donde no puede entrar ningún extraño. Entonces ahí hay una separación, esposo-esposa, y cuando un niño nace en ese pacto, ahí hay, digamos, el sentido externo o de pureza externa de que nace bajo un pacto matrimonial. Pero no quiere decir la santificación que es obra del Espíritu Santo. Ni notificación. Ni la justificación, simplemente que tiene la bendición de nacer dentro de un hogar que está, digamos, en orden, ya, legítimamente establecido de acuerdo a la ley, a la ley de Dios. Y ahí se cumple la pureza exterior, ¿cierto? Pero la pureza interior solo es obra del Espíritu Santo. Hay que hacer esa distinción, así como hacemos la distinción entre la gracia común o general y la gracia especial de redención. Cuando hablamos de que todo ser humano se beneficia de la gracia de Dios, evidentemente no estamos hablando de la gracia salvadora, la gracia especial de Dios. Pero todo ser humano que tiene un trabajo, que vive, que respira, que tiene una familia, es una gracia también. Entonces, para unirlo con el tema del pacto, esa familia estaría bajo el pacto si los padres son creyentes, pero eso no hace a su hijo creyente. ¿Por qué? Porque el requisito es la fe, y la fe individual. Entonces, aquí hay dos cosas. El pacto se hace con una cabeza federal a nombre de una descendencia, pero esa descendencia debe prestar cumplir los requisitos del pacto. Note algo: cuando Dios se presenta inicialmente a Isaac y a Jacob, usted va a ver una transición que es muy sutil pero muy importante. Él dice: yo soy el Dios de tus padres, ¿cierto? Casi siempre la introducción es así. Pero después, cuando usted sigue leyendo, yo soy el Señor tu Dios, ahí hay un cambio sustancial. ¿Ya ven? Yo soy el Dios que tus padres te enseñaron. Como que dice, de oídas ya me conocías. Bueno, para que sepas quién te habla, pues yo soy el Dios del que tus padres te hablaron. Pero cuando ya dice, yo soy el Señor tu Dios, ya ahí cambió la relación. Ya no hay la misma de que has oído a el que ahora conoce. Entonces, digamos que Dios no tiene nietos, sino hijos. Y en ese sentido, siempre debe haber un yo soy el Señor tu Dios, para que esté la persona dentro del pacto. Es una bendición que una persona nazca dentro de una familia creyente. Lo guardará de muchos, lo cercará de muchos peligros y tentaciones. Digamos que en un sentido externo puede que tenga una vida moral comparada con alguien que nunca tuvo una familia de esa naturaleza, entre comillas, mejor, pero sigue siendo el mismo pecador no arrepentido hasta que Dios le conceda el arrepentimiento.
¿Alguna duda o pregunta sobre el tema del pacto? Entonces, pacto de redención, pacto de obras, pacto de gracia. ¿Cuál es el pacto de gracia? A ver, es el desarrollo histórico del pacto de redención. Ya estamos hablando de Adán, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, ¿se acuerdan? Dios aparece y le dice a Abraham: yo haré un pacto contigo. Después aparece a Isaac y le dice el pacto, le ratifica el pacto de Abraham y le hace mejores promesas. Después viene a Jacob, le ratifica el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob, y le añade promesas hasta que llegamos así al cumplimiento de todas las promesas que es el Hijo en el nuevo pacto. El nuevo pacto es el cumplimiento del pacto de gracia. ¿Sí se entendió eso? Ya comenzó aquí como el trabalengua, cuál es el que se cumple y cuál es el otro. Pues dentro del pacto de gracia entran todos los pactos realizados por Dios en la historia, que en realidad vendría siendo, si usted lo nota, un solo pacto. El pacto que comenzó con Génesis 3:15, en ti y en tu simiente, ¿cierto? Ese pacto después lo hereda ¿quién? Abraham, en ti y en tu simiente. Después lo hereda ¿quién? Isaac, Jacob, el pueblo, el rey, hasta que se cumple y va todo el pacto. Entonces, el pacto y las promesas que Dios da unen toda la Biblia, unen toda la Escritura. Nosotros creemos que este pacto es progresivo. O sea, vamos viendo la semilla y ojo con esto. Es como si usted tuviera un árbol. La semilla la encuentra desde el Génesis. El árbol lo encuentra en el Apocalipsis. Pero no son árboles diferentes. Es el mismo árbol que va pasando por estaciones desde semilla hasta que da frutos. Esto es completamente contrario a la idea dispensacionalista, donde pasa la primera, mucho arrancó y no sé cómo, parte de otra etapa que no tiene fundamento en ninguna anterior, y así sucesivamente hasta llegar a un nuevo pacto que después usted nunca va a entender, porque tiene que quitar todo lo anterior, que era lo que le daba la base para el entendimiento. Cuando estamos hablando del primer pacto y del nuevo pacto, básicamente tenga en cuenta un concepto muy importante, y es promesa, cumplimiento. Si usted se ubica ahí, ya usted tiene un criterio, digamos, hermenéutico muy claro para distinguir una cosa de la otra. Primer pacto, promesas. Segundo pacto, cumplimiento. O en un lenguaje más técnico, tipo, antitipo. O sea, el tipo aquí se cumple en el Nuevo Testamento. Hasta ahí, hermano, creo que va a dar. Gracias, pastor. Hermoso, por eso es que es tan hermoso el tema, porque nosotros podemos comprender de una manera global toda la historia de la redención como una unidad, no con discontinuidad como los hermanos dispensacionalistas lo introducen, creando la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Existe esa unidad, y también la importancia de entender por qué en ese pacto de redención, que es la base, que es el fundamento, Dios necesariamente tenía que introducir un pacto de obras para hacer necesaria la salvación, porque si no introduce el pacto de obras, el hombre no cae, y si no cae, no hay necesidad de salvación. Pero fallando ese pacto de obras, transgrediendo ese primer pacto, ahí nace la necesidad de la salvación y la promesa de redención en Génesis 3:15. Es decir, que allí inaugura, pero óyeme la palabra, inaugura, no queda por hecho y sentado inmediatamente el cumplimiento del pacto de gracia. Dios se va revelando a través de la historia, en su providencia, va mostrando destellos de ese pacto de gracia hasta su consumación.
Porque es importante, a lo largo de esta serie, que vamos a ir tocando cada pacto, vamos a ir entendiendo más a profundidad de qué se trata. Pero ese pacto de gracia que se inaugura en Génesis 3:15 se va a ir desarrollando en el tiempo, no bajo administraciones como los hermanos presbiterianos lo enseñan, sino el pacto de gracia que Dios nos deja de antemano, nos hace un abreboca de cada uno de ellos, mostrándonos una tipología cristocéntrica. Cada pacto nos enseña algo de Cristo. De ahí lo que el pastor Oduber decía, un tipo y un antitipo que tiene un cumplimiento claro en la Escritura. No se trata de crear suposiciones ni especulaciones con respecto a los tipos de pactos, ni tampoco las promesas de los pactos, sino que cuando la Escritura ya nos dice claramente que un tipo tiene un antitipo, nosotros no podemos entrar a tener otra interpretación distinta a lo que la misma Escritura nos da. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda con relación a uno de los aspectos del pacto, que es el pueblo, para que usted vea cómo se va desarrollando y pueda ver los dos aspectos. Uno, la progresión, y el otro, la unidad. El pueblo. En Génesis se le dice a Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De ti saldrá un rey y una multitud de naciones. ¿Se acuerdan? Un reino y multitud de naciones. En todo el Antiguo Testamento usted ve a un pueblo que representa ese pacto, y es el pueblo de ¿qué? Israel. Pero a pesar de eso, usted ve que a ese pueblo progresivamente se le fueron injertando incluso gentiles. Cuando salieron de Egipto, salen egipcios, salen gentiles, con Caleb y todo lo demás se van ingresando, Ruth, la moabita, y van injertándose en el pueblo. Pero todo el Antiguo Testamento maneja un pueblo, Israel. Pero ya en ese pueblo había la semilla de que entrarían multitudes de pueblos también. Y resulta que cuando llegamos a Romanos 11, dice que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, Dios hace un solo pueblo. Entonces ya comienza a cumplirse lo que ya Dios había dicho en Génesis de un pueblo. En Efesios capítulo 2 dice que Dios derribó la pared intermedia de separación y que de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Y ese solo pueblo es heredero de ¿cuál promesa? De la misma promesa de allá hasta acá. O sea, es decir, que hay un solo plan de redención para ambos pueblos. Los judíos, ¿por qué medios entran al pacto? Por la fe. Y los gentiles, por la fe. Entonces, ahí es donde hay una gran diferencia en uno solo de los puntos del pacto: el pueblo. Nosotros creemos que el pueblo es constituido por judíos y gentiles y que es un solo pueblo, porque esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que se cumple cuando en Cristo y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Ese es Abraham. Y un solo pueblo, dice, porque me he dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. Entonces Mateo trabaja sobre el pacto, integrando ambos pactos. Por eso dice que Jesús es el heredero legítimo del trono de David, hijo de David, y el heredero legítimo del pacto de Abraham. Por eso Mateo comienza introduciendo por la genealogía. Acuérdense que los pactos eran para la descendencia. Por eso era importante que Jesús fuera de la descendencia de Abraham y de la descendencia de David. Abre con David, y David es el reino. Y abre con Abraham, y Abraham son todas las naciones. Y el libro termina en la misma clave que comienza del pacto, donde el Señor dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es decir, Él es el rey. David. El cumplimiento de la promesa de David. Y además de eso dice: por tanto, como yo soy el rey del reino,
y el reino es constituido por todas las naciones de la tierra, la consecuencia de eso es ir y hacer discípulos míos a todas las naciones de la tierra. Entonces, en clave de pacto, cuando uno lee el Evangelio de Mateo, ve cómo esos dos pactos, David y Abraham, hacen el cumplimiento. ¿Y dónde termina eso? En un pueblo constituido por gente de toda tribu, lengua y nación en Apocalipsis. Entonces, cuando usted va haciendo el seguimiento del pueblo, llega hasta Apocalipsis sin ningún problema y ve la unidad completa de toda la vida. Promesa, cumplimiento de forma progresiva. Entonces, oremos, ya se nos acabó el tiempo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la perfección, Señor, con la cual tú nos enseñas por medio de ella, por toda la revelación que nosotros hoy podemos ver hacia atrás, cómo has tú forjado a través de la historia la redención de tu pueblo, Señor. Gracias porque nos has incluido en esa maravillosa promesa. Gracias, Señor, por la redención obrada por el Cordero desde antes de la fundación del mundo que nos ha redimido. En el nombre de Jesús.